Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. En domingo también tenemos programa especial Coronavirus, la pandemia. Hacemos una recapitulación de lo que le hemos presentado aquí a lo largo de los últimos días. En caso de que usted no hubiera tenido oportunidad de sintonizarnos, aquí lo ponemos al día, lo ponemos al tanto. Así que vamos a iniciar con el reporte que nos llega en directo desde Ginebra, Suiza. Nuestro compañero Antonio Broto nos presenta el informe diario de la Organización Mundial de la Salud. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. En el contexto de una pandemia que, según la Organización Mundial de la Salud, aún está lejos de terminar, esta agencia de la ONU ha pedido a la comunidad internacional la aportación de 23.400 millones de dólares para financiar en los próximos 12 meses su programa de distribución de vacunas y otras herramientas contra la COVID, una partida con la que, afirmó, puede evitarse la muerte de hasta 5 millones de personas. Esa financiación de su llamado acelerador ACT también puede permitir al mundo ahorrarse unas pérdidas por la crisis sanitaria de unos 5,3 billones de dólares, así como acelerar el fin de la pandemia. Esa pandemia ha causado hasta el momento 4,9 millones de muertos en el planeta, aunque la OMS advierte que la cifra podía doblarse hasta los 10 millones el próximo año si persisten la desigual distribución de vacunas y otras armas contra la COVID. Con el dinero solicitado, el acelerador ACT persigue el objetivo de aumentar la distribución de vacunas en su programa COVAX, pero también facilitar la disponibilidad de test de diagnóstico, tratamientos y equipos de protección, especialmente en los países en desarrollo. La OMS recuerda que por ahora solo un 0,5% de las vacunas y un 0,4% de los tests se han distribuido en países de ingresos bajos. Los 23.400 millones requeridos son, según la OMS, muy poco en comparación con los billones de dólares de pérdidas que se estima ha tenido el mundo a causa de la pandemia. Con los fondos presupuestados, el acelerador ACT espera apoyar los programas de vacunación en 91 países en desarrollo, con el fin de lograr la meta global de vacunar el 70% de la población mundial antes de mediados del próximo año. También busca que 120 millones de pacientes en países de ingresos medios y bajos tengan acceso a tratamientos, incluidos los que requieren oxígeno, y que 2,7 millones de trabajadores sanitarios en esas economías tengan el necesario equipamiento de protección personal. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. Nuestra compañera Elizabeth Ortiz recuperó la historia maravillosa, por cierto, no menos difícil y triste, de dos enfermeras que atendieron pacientes durante esta pandemia de COVID-19 y que incluso ellas mismas contrajeron el virus SARS-CoV-2. Ingrid y Eugenia son enfermeras que se unieron al colectivo Long COVID Acts para reivindicar sus derechos y alertar sobre el llamado COVID persistente o COVID largo. El Colegio Oficial de Enfermería de Madrid fue el que dio a conocer sus historias. María Eugenia Díez es enfermera de la Unidad de Cuidados Intensivos en un hospital público madrileño. Ella contrajo COVID al principio de la pandemia, en marzo de 2020, cuando su unidad parecía un campo de guerra. La pandemia estaba en un punto en el que cuando ella se contagió, ni siquiera había usado un equipo de protección personal. Durante un mes dio positivo al virus. Aparecieron síntomas que todavía sigue padeciendo. Para ella, lo peor fue la falta de empatía de sus compañeros. Además, también hay negacionistas del COVID persistente, dice. Por otro lado, Ingrid Robles también se contagió de COVID-19 en marzo de 2020. Estuvo casi 5 meses metida en cama y perdió 18 kilos de peso. Por el camino, tuvo una neumonitis. Cuando se incorporó a su trabajo se sentía como un fantasmilla, cuenta. Tras el verano de 2020 volvió a contagiarse. Esta vez padeció una pericarditis. No generó anticuerpos y no volvió a trabajar hasta abril de este año. Por ahora todavía no hay estudios suficientes sobre COVID largo, pero las personas han descrito más de 30 síntomas. Bueno, María Eugenia ha llegado a contar 28. Ambas llaman la atención en este punto en una cosa importante. No hay que confundir estos síntomas con las secuelas del COVID, que son detectables con pruebas diagnósticas. Ambas enfermeras están actualmente trabajando, aunque alternan bajas y altas en función de la virulencia de los síntomas, pero María Eugenia se siente torpe en su trabajo. Todavía no siente la agilidad mental como antes, informó Elizabeth Ortiz. Esta semana también tomamos un tiempo para recapitular en torno al llamado COVID largo o COVID prolongado. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez, de nueva cuenta,
nos da una aclaración de cómo se vive el COVID-19 en sus diferentes etapas y lo importante que es identificar cada una de ellas. Podemos dividir a los síndromes asociados al COVID como aquellos que se presentan en la fase aguda de la enfermedad, la activa de la enfermedad. Luego podemos tener un COVID prolongado, síntomas que pueden durar hasta 2 meses, y lo que conocemos como secuelas del COVID. En el COVID prolongado, los principales síntomas son debilidad, cansancio, agotamiento, dolor de cabeza, frecuentemente falta de concentración mental y, claro, todavía algunos síntomas respiratorios en los pacientes que durante la fase aguda tuvieron un cuadro grave de COVID. Y en la fase de secuelas, que se podrían considerar aquellas que ocurren o que están persistiendo ya 6 meses después de haber padecido la enfermedad en su fase aguda, pues tenemos en aquellos pacientes que tuvieron necesidad de ventilación mecánica o que tuvieron necesidad de soporte con oxígeno durante un periodo prolongado en la fase aguda, como secuela, una que debemos investigar siempre es fibrosis pulmonar. Pero, Belén, es probable que la secuela más importante sea la del ámbito emocional. Las secuelas como depresión, ansiedad y el síndrome postraumático, que ya hemos visto en publicaciones muy interesantes que aparecieron, algunas de ellas incluso desde el 2020, finales del 2020, pero a lo largo del 2021, que identifican depresión en un rango que va del 8 al 30% de personas que padecieron COVID, ansiedad en un rango que va del 6 hasta el 41%, dependiendo de la casuística estudiada y del estudio publicado, y estrés postraumático, que cuando se midió en el momento casi inmediato del alta del hospital del paciente que tuvo un COVID grave, se encontró en hasta el 90% de los pacientes. Claro que cuando hablamos de meses más tarde, el estrés postraumático reduce su prevalencia o su frecuencia en alrededor del 30%. ¿Qué es lo impactante de estas cifras? Lo impactante es que, aparte de la salud en su contexto global, porque la salud es el estado de bienestar, no solamente físico, también psicológico y social del ser humano, y no solo la ausencia de la enfermedad, así lo define la Organización Mundial de la Salud. Entonces, aparte del impacto a la salud en su todo, es el impacto a los asuntos sociales y económicos del entorno del propio paciente, y también en el macro. Y digo en el macro, Belén, porque recordemos que con la cantidad de personas que han enfermado de COVID, más de 200 millones de personas en el mundo y prácticamente 5 millones de fallecimientos en el mundo, estas secuelas, estas consecuencias a la salud mental y por ende el impacto que esto genera socialmente y económicamente hablando, pues puede tener un significado importante en lo global, ¿no? En lo macro. Entonces se tiene que seguir trabajando intensamente con propósitos de atenuar ese impacto socioeconómico y el impacto directo a la salud que han sufrido estos pacientes. Hay que brindarle mucha atención a esa esfera mental.
casi nunca encuentras al virus ya más allá de 15, incluso 21 días como periodos así ya largos de persistencia viral. No, los síntomas largos o de COVID largo y las secuelas ya no son debidas directamente a la presencia del virus y a la, digamos, patogenia que esté generando en ese momento, sino al daño que le dejó a algunos componentes corporales. Por ejemplo, sabemos que algunos pacientes pueden seguir teniendo dolores de cabeza, pueden seguir teniendo trastornos del sueño, etcétera. En muchos de esos casos que tienen síntomas prolongados de COVID, lo que ocurre es que puede estar persistiendo la respuesta inflamatoria al origen del cuadro agudo de COVID, pero ya no el patógeno. El patógeno, como decimos comúnmente, llegó, tiró la piedra y escondió la mano. Llegó, generó el daño, generó que el organismo diera una respuesta inmune y una respuesta inflamatoria, y esa respuesta inflamatoria persistente sabemos que es la principal responsable del COVID prolongado. Reino Unido reporta un incremento en el número de contagios de COVID-19. Sin embargo, Londres se resiste a instaurar de nueva cuenta medidas restrictivas. Alrededor de 40.000 casos diarios de COVID-19, un repunte de la pandemia que ha aumentado la presión en las unidades de cuidados intensivos de los hospitales del Reino Unido. Sin embargo, el gobierno se resiste a imponer restricciones como el uso obligatorio de la mascarilla o el teletrabajo siempre que sea posible, y ha depositado sus esperanzas en el avance del programa de vacunación. El sábado, más de 300.000 personas recibieron una dosis de refuerzo. Necesitamos que la gente se haga pruebas de flujo lateral, que evite el contacto con muchas personas en espacios cerrados, que utilice mascarillas. Todas esas cosas tienen que hacerse ahora si queremos detener el aumento de casos y evitar un verdadero colapso hospitalario en mitad del invierno. Desde la Cumbre Mundial de la Salud que se celebra en Alemania, el director general de la OMS no se anduvo con rodeos sobre la gestión global de la pandemia. La pandemia terminará cuando el mundo decida que acabe. Está en nuestras manos. Tenemos todas las herramientas que necesitamos. Herramientas eficaces de salud pública, herramientas médicas eficaces, pero el mundo no ha utilizado bien esas herramientas. Mientras tanto, la pandemia cabalga en Rumanía, uno de los países europeos con menores tasas de vacunación. Ayudado por sus socios de la UE, el gobierno trata de acelerar las vacunaciones y ha vuelto a imponer el toque de queda nocturno. Hacemos una pausa, regresamos con más información. La niebla mental, otro de los términos de los que hemos aprendido mucho durante esta pandemia de COVID-19. ¿Qué es? ¿En qué consiste? ¿Y cómo se vincula a COVID-19? Nuestra compañera Elizabeth Ortiz nos lo explica. 8 meses después de ser diagnosticados, pacientes que tuvieron COVID todavía tenían deterioro cognitivo, de acuerdo con una investigación publicada en JAMA Network Open. Son pacientes que fueron hospitalizados o que recibieron atención médica en el departamento de emergencias de un hospital en Nueva York. Investigadores de la Escuela de Medicina Icahn en Mount Sinai evaluaron a 740 pacientes hospitalizados y ambulatorios mediante pruebas neuropsicológicas validadas en abril y mayo de 2021. El tiempo promedio desde el diagnóstico de COVID fue de más de 7 meses. Los participantes no tenían antecedentes de demencia. El objetivo de la investigación era caracterizar mejor la relación que hay entre la gravedad por COVID y los problemas cognitivos persistentes llamados como niebla mental, porque análisis anteriores tuvieron muestras pequeñas y carecían de una medición óptima. 18% destacó la velocidad de procesamiento como una deficiencia más destacada. 16% reportó deficiencias en la función ejecutiva.
24% informó que tuvo problemas de codificación de la memoria y 23% tuvo dificultades con la recuperación de memoria, informó Elizabeth Ortiz. El COVID largo o prolongado también influye en las emociones y en el estado mental de los pacientes que han sobrevivido a esta enfermedad. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez recapituló también sobre este tema. Esto parece tener una mayor prevalencia de lo que pensábamos antes. Cuando haces ya un estudio dirigido y preguntas de manera dirigida respecto de algunos síntomas, es probable que los hagas más conscientes en la persona a quien se investiga. Y entonces, fog brain, que podría estarse presentando hasta en un 30% de los pacientes que tuvieron un COVID de moderado a severo, no tanto en los pacientes con un COVID leve. Y aquí recordemos que en la fase aguda tenemos una clasificación internacionalmente aceptada que es COVID asintomático, COVID leve, COVID moderado, COVID grave y COVID crítico. Quienes tuvieron COVID asintomático o leve habitualmente no tienen fog brain o cerebro nebuloso, pero quienes tienen un COVID de moderado en delante, severo, crítico, etcétera, la prevalencia de este cerebro nebuloso está por el orden del 30%. Y volvemos entonces al comentario anterior, Belén. Impacto a la salud, que es el más significativo, porque quien padece este tipo de síntomas también está desesperado, y eso posiblemente genera un círculo vicioso en cuanto al impacto a la salud mental, pero también la incapacidad que se puede generar respecto de retomar plenamente la vida laboral, retomar plenamente la vida social, retomar a plenitud todo lo que previo al COVID una determinada persona estaba acostumbrada a hacer. Y el impacto también económico que esto genera, entonces se vuelve un círculo vicioso en donde este impacto de no retomar actividades a plenitud y también no poder retomar lo sustentable económicamente que debiera ser nuestro desempeño, eso también impacta a la salud mental de las personas en estos estados de cerebro nebuloso. Es muy posible que la resiliencia o la capacidad de resiliencia que tiene una determinada persona ayude a que sea menor el impacto de todo lo que estamos aquí platicando. Y también es posible que la estructura y la dinámica familiar, lo que conocemos como sus sistemas de soporte, sus sistemas de acompañamiento, su red social de apoyo, tenga una influencia positiva en cuanto a la mejoría de todo este impacto que ha generado el COVID. Entonces, cuando hablamos del manejo integral de sintomatología de esta naturaleza, debemos pensar no solo en manejos farmacológicos, no solamente en intervenciones estrictamente de orden médico, sino también de esa parte tan importante como es la psicoterapia, como es el acompañamiento, el reforzamiento de las redes sociales de apoyo de un determinado paciente para que esto pueda resolverse más rápido y para que se pueda resolver de forma más óptima e integral. Bajaron los índices de contaminación en esta pandemia de COVID-19. Vamos al siguiente informe. Las consecuencias económicas de la pandemia de COVID-19 hicieron que las emisiones de CO2 de los edificios y la construcción cayeran significativamente en 2020, pero las emisiones seguirán aumentando y contribuirán al cambio climático a falta de una transformación real en el sector.
según el informe de Estado Global sobre los Edificios y la Construcción 2021. El informe, recién publicado por la Alianza Global para los Edificios y la Construcción, concluyó que en 2020 el sector fue responsable del 36% del consumo final de energía global y del 37% de las emisiones de CO2 relacionadas con la energía. Si bien el nivel de emisiones fue un 10% más bajo que en 2015 y alcanzó un punto que no se veía desde 2007, esto se debió en gran parte a las medidas de confinamiento, la desaceleración de las economías, las dificultades que enfrentaron los hogares y las empresas para mantener y proporcionar el acceso a la energía, y a una caída de la actividad de la construcción. Los esfuerzos para descarbonizar el sector jugaron solo un papel muy pequeño. Con el gran crecimiento proyectado en el sector de la edificación, las emisiones aumentarán si no se hace ningún esfuerzo por impulsar la descarbonización y mejorar la eficacia energética. Advierten los organismos internacionales que este es un buen momento de replantear la estrategia para reducir los gases de efecto invernadero y que el gasto en recuperación de la pandemia priorice lo suficiente los enfoques amigables con el clima en el nivel requerido, informó Rocío López Fonseca. Rodrigo Zuleta es nuestro compañero corresponsal de la agencia EFE en Alemania. Hasta ahí viajamos esta semana para conocer detalles de lo que está ocurriendo en medio de la pandemia. Hola, buenos días Belén y buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en Alemania las cifras de coronavirus están subiendo desde hace varias semanas y así, por ejemplo, en las últimas 24 horas se han registrado 6.753 contagios, lo que representa un 62% más que hace una semana, lo que muestra cuál es la tendencia que hemos venido teniendo. También la incidencia semanal se situó en 112,6 contagios por 100.000 habitantes, lo que representa con respecto a hace una semana un aumento del 46%. Ahora, la campaña de vacunación, después de unos rápidos avances al comienzo, está algo estancada. Un 66,2% de la población ha recibido la pauta completa de la vacuna y un 69,1% ha recibido por lo menos la primera dosis de una de las vacunas. Sin embargo, gracias al índice de vacunación, que es más alto entre adultos y entre mayores, las enfermedades, los contagios producen enfermedades menos graves y hay una tasa de hospitalización más baja que la que se dio en la primera y en la segunda ola de coronavirus. El gobierno habla de que se trata de una epidemia de los no vacunados, lo cual incluye tanto a la gente que no se ha querido vacunar como a la gente que no se ha podido vacunar. Por ejemplo, los menores de 12 años todavía no hay una recomendación específica. Sin embargo, el gobierno ha decidido que no renovará la alarma epidémica y que recomienda sencillamente mantener las medidas de seguridad biológica, como el uso de mascarilla en espacios cerrados y lo que llaman el 3G por las iniciales alemanas, que en los espacios cerrados, en lugares públicos, solo debe entrar gente que pueda comprobar que está vacunada, que ha superado la enfermedad o que tenga un test negativo de las últimas 24 horas. Bueno, desde Berlín reportó Rodrigo Zuleta de la agencia EFE para el programa Coronavirus, la pandemia. Del viejo continente regresamos a América, específicamente a Honduras. Nuestra compañera Naomi Mesa, reportera, periodista de STV Telebásica, nos informa. Un saludo para ti, Belén, y para toda la audiencia de Canal 44. De 600 a 700 dosis contra el COVID-19 aplica diariamente la Secretaría de Salud en el punto de vacunación comunitaria habilitado en el Parque Central de Tegucigalpa. La vacunación ha sido un éxito en este punto de la capital, ya que se están vacunando con primera dosis de Pfizer a jóvenes de 12 a 17 años. Asimismo, se están aplicando segundas dosis de la farmacéutica Moderna a mayores de 18 años, a quienes no han completado su esquema de vacunación. La vacuna contra el COVID-19 que está aplicando la Secretaría de Salud es segura y gratuita. El único requisito que debe cumplir la persona que se va a vacunar es presentar su identificación y los menores de 12 a 17 años deben ir acompañados por su padre, madre o encargado con la partida de nacimiento del menor. Siguiendo con las jornadas de vacunación contra el COVID-19 que se siguen dando en el país,
ya se han inmunizado a más de 3.854.794 de la primera dosis y 2.484.720 con la segunda dosis, siendo un total de 6.339.514 de hondureños ya vacunados. De igual manera, se han recibido un total de 8.447.757 vacunas, mismas que se han adquirido a través de diferentes mecanismos. En conferencia de prensa se dio a conocer los resultados del estudio sobre el cruce de vacunas realizado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Mediante un informe en versión preliminar, concluyó que la combinación de vacunas Sputnik V y Moderna o Pfizer es efectiva y segura. Los resultados de inmunogenicidas muestran una respuesta inmune igual o superior a la que se consigue con los esquemas homólogos convencionales. El incremento de anticuerpos entre la primera y segunda dosis fue significativo en los participantes vacunados con evidencia laboratorial de infección natural por SARS-CoV-2. Estos presentan una respuesta inmune considerablemente más elevada que los que no se habían infectado. Honduras ya sobrepasa los 374.148 casos positivos por COVID-19. Se reportan al menos 115.359 personas recuperadas, con el lamentable deceso de más de 10.192 hondureños. Acercando cada día la vacuna contra el COVID-19 a las comunidades rurales de Francisco Morazán, la Secretaría de Salud ha llevado con gran éxito una nueva jornada de vacunación contra el COVID-19 en la comunidad de Trojes, aldea El Piligüín, en Francisco Morazán. Esta nueva jornada de vacunación se llevó a cabo con gran aceptación por parte de los pobladores de esa zona, quienes manifestaron su agradecimiento a las autoridades por acercar la vacuna a esta localidad. Les recordamos a la población que se cuiden en todo momento. Las vacunas no impiden el contagio, por lo que no deben olvidar las medidas de bioseguridad y que de no ser necesario no salgan de su casa. Para Coronavirus la Pandemia, informó Naomi Mesa de STV Telebásica. Vamos a la pausa, regresamos. Depresión, ansiedad, angustia y suicidio son las grandes olas pandémicas a las que se enfrenta el mundo. La situación mundial es dramática. La pandemia COVID-19 ha traído una sindemia catastrófica en la salud de millones de personas. El costo en el bienestar emocional, psicológico y social es alto. Los trastornos mentales se han convertido en una emergencia internacional. Los especialistas en el ramo han advertido desde antes de la pandemia de un verdadero problema de preocupación mundial y con esta se agudizó. La afectación es multidimensional. En cada etapa de la vida hay entornos emocionales de gran magnitud que se han desencadenado en estos meses de confinamiento, ausencia social, cierre de escuelas y exceso laboral, revelan las estadísticas de cada país. Los organismos internacionales han reiterado el llamado a los gobiernos de contar con un sistema integral de atención a la salud mental por cada grupo etario y condición de vida ante una enfermedad que genera sufrimiento y discapacidad. Una persona puede no acudir con un especialista por miedo. En su interior ve la vida sin luz, su mirada se dispersa y la ansiedad se agudiza. Estas características son un reflejo del sufrimiento interno y que es visible, pero nadie lo ve. Ella y él se encierran en un mundo de tristeza y la única salida que pudiera estar a su alcance se esfuma ante la falta de espacios especializados y de bajo costo. Una especialidad que tanto en la terapia, tratamiento y fármacos son altamente costosos. Las personas especialmente vulnerables por padecer trastornos mentales graves como discapacidad intelectual, autismo, demencia, se han visto afectados en sus citas y fármacos desde el año pasado a la fecha. En los jóvenes hay trastornos de conductas alimentarias con índices de masa corporal elevada. La vida de las personas cada vez se deteriora. Depresión, ansiedad, angustia y suicidios son las grandes olas pandémicas al que se enfrenta el mundo. La salud mental ha sido una de las áreas poco atendidas, una gran deuda que tienen los sistemas de salud mundial, que con la pandemia COVID-19, la estructura,
políticas públicas y programas deben de abrir el abanico de atención urgente ante la ola mental que se vive en el mundo. Informó Isaura López Villalobos. Por primera vez, México rebasa el 1.000.000 de muertes durante un año. El informe nos lo presenta nuestra compañera Elizabeth Ortiz. Por primera vez en 9 años, México rebasó el 1.000.000 de muertes en el 2020, marcado por la COVID-19, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía. En 2019, las muertes sumaron 747,000. Durante 2020 en México se contabilizaron mediante los registros administrativos generados a partir de los certificados de defunción suministrados por las oficialías del Registro Civil, los servicios médicos forenses y los cuadernos estadísticos proporcionados por las agencias del Ministerio Público, un total de 1.086.000 muertes. Por tasa de defunciones, el país pasó de tener 59 decesos por cada 10.000 habitantes a la cifra de 86 muertes. El director del INEGI, Julio Santaella, informó en su cuenta de Twitter que esta información está basada en la metodología avalada por la Organización Panamericana de la Salud y con datos del periodo de 2015 a 2019 se esperaban 749.000 pérdidas humanas, pero ocurrieron 43% más. El 58% de las víctimas mortales fueron hombres y 41% mujeres. Las 3 principales causas de muerte a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón. La COVID-19 estuvo en segundo lugar y en tercero la diabetes mellitus. Los homicidios representaron la 6ª causa de muerte en los hombres. Informó Elizabeth Ortiz. ¿Por qué es importante monitorear la salud individual? Esta semana nos habló de ello el infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez. Muchos países tienen comorbilidades o morbilidades muy serias, como el caso de obesidad, hipertensión, diabetes, insuficiencia renal crónica. Y ante un episodio de COVID, sobre todo de COVID grave, estas patologías pueden sufrir mayor deterioro. Al igual que el COVID se puede complicar más frecuentemente en presencia de estas patologías. Es decir, se puede potencializar la gravedad tanto del COVID como de estas patologías en coexistencia de ambas. Y por otro lado, es importante recordar, lo decíamos ayer, que existe una modalidad de COVID que es el COVID prolongado. 3 meses y los pacientes siguen teniendo sintomatología diversa, que ayer repasamos creo que con detalle, pero luego las secuelas. Entonces, en afán de evitar complicaciones a mediano y largo plazo, el monitoreo de las enfermedades es muy importante. El monitoreo tanto de las enfermedades preexistentes como también el monitoreo de las manifestaciones que generó COVID. El propósito, evitar secuelas que puedan incrementar la mortalidad, tanto directamente generada por la secuela como por complicación de las enfermedades preexistentes. Esto es fundamental porque veamos lo que se vivió en el 2020 y lo escuchábamos en la nota que nos presentó Elizabeth Ortiz hace un momento, una nota extremadamente importante. México, por primera vez en su historia, rebasa el 1.000.000 de muertes en un año. 1.060.000 casos o 60.000 fallecimientos ocurrieron en el 2020. ¿Cuál era la tendencia anual de mortalidad en México, por ejemplo? La tendencia era alrededor de 750.000 muertes. Esto quiere decir que México durante el 2020 tuvo un exceso o un adicional del esperado de aproximadamente 330.000 muertes. Cuando se analizan esas 330.000 muertes, no todas son COVID, la mayoría son COVID, la gran mayoría son COVID. COVID ocupa el primer lugar en
el exceso de muertes que ocurrieron. Pero soy enfático en que no todas fueron COVID, porque también hubo exceso de mortalidad, por ejemplo, de pacientes con diabetes, de pacientes con enfermedad cardiovascular, de pacientes con enfermedades cardiológicas, incluso malignidades, etcétera. Y entonces uno podría explicarse perfectamente bien por qué el exceso de fatalidades por COVID. Estamos en medio de una pandemia y esto ha sido válido para todo el mundo. El exceso de fatalidades durante el 2020, en donde la mayor parte fueron causadas por COVID, pero cuando vemos que también ocurrieron aportaciones de otras patologías al exceso de mortalidad, entonces nos tenemos que preguntar, ¿el COVID como pandemia? Por supuesto que puso a temblar a los sistemas de salud de todo el mundo. Y al poner a temblar a los sistemas de salud de todo el mundo, estos sistemas de salud se vieron rebasados no solo por el COVID, sino también para poder atender las demás patologías, las demás estrategias, tanto de prevención, de promoción de la salud, de atención oportuna, etcétera, etcétera. Vacunas. Se redujo la cantidad de vacunas, por ejemplo, contra tuberculosis aplicadas en todo el mundo. Se redujo la cantidad de vacunas contra sarampión y otras enfermedades exantemáticas aplicadas en todo el mundo. La Organización Mundial de la Salud se preocupó significativamente a finales del 2020 cuando vio que la tendencia de vacunación general había caído en algún porcentaje que no recuerdo en este momento cuál es, pero la OMS dijo a todos los países, cuidado con que se nos caigan los índices de vacunación. La OMS también le dijo a los países, cuidado con que se nos dispare la mortalidad por otras patologías, porque por estar atentísimos al COVID, estemos descuidando algunos otros rubros de las causas primeras de morbimortalidad mundial, enfermedad cardiovascular, diabetes y sus complicaciones, cáncer en todas sus modalidades, enfermedades pulmonares crónicas en todas sus modalidades. Entonces, aterrizo comentando que es fundamental este monitoreo de las enfermedades, porque lo que viene enseguida del COVID sí es un gran reto a los sistemas de salud en dos sentidos desde mi punto de vista, Belén. Uno, en el sentido de que la atención a secuelas generadas por COVID le puede representar una carga significativa tanto de atención como económica a los sistemas de salud. Pero segundo, Belén, los sistemas de salud tienen que analizar críticamente, con alta conciencia, con una muy buena metodología, su capacidad, su integración, su funcionamiento con la experiencia vivida con COVID. Bulgaria y Rumania aumentan la presión sobre sus ciudadanos, quieren que se vacunen. Rumanía ha pasado su primera noche con toque de queda para los no vacunados contra la COVID-19, una de las muchas medidas emprendidas por el gobierno para acelerar un programa sanitario que hace agua. Menos del 30% de la población tiene la pauta completa de la vacuna y la tasa de mortalidad de los enfermos de COVID-19 es 8 veces superior a la del conjunto de la Unión Europea. En la vecina Bulgaria los números son aún peores, apenas el 20% de la población tiene la pauta completa de la vacuna. Este país también ha endurecido las restricciones. Los no vacunados no podrán acceder a bares, restaurantes o centros comerciales sin un test negativo. Mientras tanto, la Agencia Europea del Medicamento ha iniciado una revisión acelerada de un tratamiento a base de pastillas para los enfermos de COVID-19, elaborado por la farmacéutica estadounidense Merck. Este paso allana el camino a una futura aprobación de este antiviral de fácil administración que reduce sustancialmente la replicación del virus. Vamos a la pausa, regresamos con mucha más información.
Esta semana cerrábamos también con una muy buena noticia. Hay un medicamento ya avalado y también que pudiera su fórmula ser liberada para que otros laboratorios produzcan este medicamento que ha dado resultados muy interesantes para tratar a pacientes que están transitando por la enfermedad COVID-19 de manera leve a medianamente grave. La Agencia Sanitaria UNITAID, asociación auspiciada por la Organización Mundial de la Salud, mostró su satisfacción por la firma de un acuerdo de licencia voluntaria con la firma farmacéutica MSD Merck para facilitar el acceso mundial asequible al molnupiravir, un nuevo medicamento que podría recomendarse para el tratamiento del COVID-19 de leve a moderado en adultos. Este es un fármaco antivírico oral en fase de investigación que logró reducir el riesgo de hospitalización o muerte por COVID-19 en un 50% en los resultados de un ensayo clínico provisional de fase 3 y está pendiente de que los organismos reguladores autoricen su uso. Si se aprueba, será el primer medicamento oral para pacientes no hospitalizados con COVID-19 en fase leve a moderada. El acuerdo de licencia firmado entre la farmacéutica estadounidense y el Fondo de Patentes de Medicamentos, es un paso hacia la creación de un acceso más amplio al fármaco lo antes posible, al permitir a los licenciatarios de genéricos de cualquier parte del mundo preparar suministros y crear versiones más asequibles del medicamento. En un comunicado, la Organización Mundial de la Salud se dijo confiada en que otras empresas que desarrollan vacunas, terapias y diagnósticos consideran la posibilidad de conceder licencias abiertas y transparentes lo antes posible, especialmente para otras tecnologías sanitarias prometedoras de COVID-19, para las que también se necesita garantizar un amplio suministro y asequibilidad en todos los países con el fin de acabar con la pandemia, informó Rocío López Fonseca. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez hizo una mención especial de este medicamento que está dando resultados favorables para tratar a pacientes con COVID-19 de forma moderada y para prevenir sobre todo una hospitalización y eventual muerte. Los primeros hallazgos de la utilidad de este fármaco ocurrieron hace aproximadamente un año, cuando a nivel experimental con roedores se identificó que este medicamento reducía importantemente la infección por SARS-CoV-2. A partir de ese hallazgo se empezaron a llevar a cabo estudios de fase 1, luego 2 y fase 3 para utilizarlo en seres humanos, y efectivamente los ensayos clínicos de fase 3 publicados hace aproximadamente un mes y medio dieron evidencia de la reducción en la mortalidad por COVID en pacientes con COVID moderado y dieron cuenta también de la reducción en cuanto al número de días requeridos en hospitalización y en cuanto al riesgo de necesitar oxígeno suplementario o el tiempo de utilización de oxígeno suplementario, de tal manera que el medicamento tuvo aprobación por parte de la FDA y ahora se da la buena noticia de que la casa farmacéutica desarrolladora, que es Merck, pone a disposición la molécula para que no quede en exclusividad de la farmacéutica, sino que esté a disponibilidad de otras farmacéuticas para su producción a gran escala y poderla poner así a disposición del pueblo, del público en general. ¿Es un medicamento nuevo, doctor, o ya se...? Esta molécula se había venido estudiando para otros virus, particularmente había tenido algunos estudios preliminares para influenza, pero no había tenido todavía avances adicionales y no se había empezado a utilizar a gran escala. Cuando se encuentra este hallazgo con hurones, fueron el modelo experimental animal con que se hizo este hallazgo,
se tuvo la grata sorpresa de su buena actividad en contra de SARS-CoV-2. No es, digamos, de la alta eficacia que es el oseltamivir para la influenza, pero sí es un fármaco, por lo menos es el que ha mostrado las mayores bondades para pacientes que pudieran estar ambulatorios con un COVID moderado y que puede evitar hospitalización, muerte, necesidad de oxígeno, etc. ¿Es un antiviral, según escuchaba? Claro, es un antiviral. Es un antiviral que actúa en diferentes momentos del ciclo reproductivo del virus a nivel intracelular y en uno de los momentos desorganiza completamente la replicación, la traducción de las moléculas, proteínas, tanto funcionales como estructurales del virus, a partir de su RNA. Se piensa que donde particularmente actúa es modificando la actividad de una enzima llamada ribonúcleoproteasa. Es la manera en la que actúa, modificando mucho estos diferentes momentos del ciclo de la replicación viral. Estamos en un momento importante del medicamento, doctor, porque como escuchábamos, hay organismos de salud internacional que están firmando estos acuerdos para facilitar el acceso mundial de este medicamento para tratar a pacientes, como ya lo explicaba usted, que están de leves a moderados, ambulatorios, y que podría ser un muy buen medicamento para evitar que evolucionen a grave, doctor. Efectivamente, ahí es en donde este fármaco está particularmente indicado. No es un fármaco que por ahora se haya probado en pacientes muy graves o pacientes críticos. Es un medicamento que se administra por vía oral. Tiene esas bondades, pero también tiene como no gran bondad el costo probable, que se estima podrá estar en el orden de los $700 a $800, pero creo que como 14,000, 15,000 pesos por ahí. 15,000 pesos mexicanos aproximadamente. Y la buena noticia que se presenta ayer, si mal no recuerdo, de liberar desde el punto de vista de exclusividad la molécula para que más farmacéuticas la puedan producir y distribuir, pues es una buena noticia, porque indudablemente eso va a traer como uno de los beneficios la reducción de costos. Que además, doctor, estas son de las cosas inéditas que hemos venido observando en esta pandemia, porque según recordamos y con base en lo que usted nos ha explicado, las farmacéuticas, los laboratorios, tienen un periodo de gracia para mantener la exclusividad de sus fórmulas que han desarrollado, pero ahora se ha liberado pues de manera muy pronta, doctor. Efectivamente, en este caso en particular, y es la farmacéutica la que toma esa decisión. Si la farmacéutica no lo hubiera decidido, difícilmente se hubiera podido liberar la molécula, ¿no? En algunos países la legislación al respecto establece incluso que el gobierno de determinado país puede liberarla con propósitos de conceder mucho beneficio generalizado a la población cuando hay un fármaco de gran utilidad y que no puede estar en exclusividad. Pero en general está legislado en la mayor parte de países que 10 años son exclusividad de molécula. Julio César Rivas es nuestro compañero corresponsal de la agencia EFE en Canadá y desde ahí nos informa. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén, y buenos días a todo el auditorio del Canal 44. Canadá está saliendo de la cuarta ola de la pandemia, según han señalado en los últimos días expertos y autoridades sanitarias, aunque todos se muestran cautos sobre la evolución de la enfermedad en los próximos meses. En estos momentos, la media de nuevos casos durante la última semana se sitúa en los 2.400, muy lejos de los 4.400 de mediados de septiembre, en el pico de la cuarta ola,
o de los 8.700, la peor marca registrada en el país durante la tercera ola a finales de abril. La caída de los casos está permitiendo que las distintas provincias del país, así como las autoridades federales, estén relajando las restricciones en vigor para contener la pandemia. En septiembre, por primera vez en más de un año, Canadá abrió de nuevo sus fronteras a todos los viajeros internacionales vacunados con la pauta completa contra la COVID-19. Y la provincia de Ontario, la más poblada e industrial del país, ya ha adelantado planes para volver a la total normalidad en los próximos meses. Los expertos coinciden que la caída del número de casos es consecuencia directa de las elevadas tasas de vacunación del país. La vacunación es también la principal razón de que la media de muertes diarias causada por la pandemia sea en estos momentos de 34, cuando en enero eran 150. En la actualidad, el 84% de los canadienses que pueden vacunarse están completamente inmunizados contra la COVID-19, lo que coloca al país norteamericano en el número 19 de la clasificación mundial. Reportó desde Canadá Julio César Rivas para el programa Coronavirus, la pandemia. Moscú de nueva cuenta al confinamiento tras el repunte en el número de casos de COVID-19. Ha comenzado un cierre parcial en Moscú. En un contexto de aumento de la incidencia de la COVID-19 en la capital rusa, los cafés y restaurantes están cerrando con la posibilidad de vender comida solo para llevar, y las tiendas de productos no esenciales han dejado de funcionar, así como las guarderías, escuelas, salones de belleza y centros deportivos, por lo que Moscú ha iniciado 11 días de vacaciones obligatorias para los trabajadores. El alcalde Sergei Sobyanin explica la necesidad de reforzar las medidas sanitarias. Según él, la situación en Moscú se desarrolla según el peor escenario y se esperan nuevos picos de propagación de la infección. Los números alarmantes de la capital rusa son solo un reflejo de la situación que vive el resto del país, que renovó el récord de fallecimientos diarios con 1.519 y por primera vez superó los 40.000 contagios detectados en una jornada. En total, desde el inicio de la pandemia, se han notificado más de 200.000 fallecimientos. Nos vamos. Muchas gracias por habernos acompañado. Le deseamos que tenga un excelente domingo. Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión.